El día de hoy es la segunda enseñanza en el tema hacia una vida plena y abundante, porque comenzamos el estudio de Josué viendo una introducción de la historia de Israel hasta el momento en el que están a punto de entrar a la tierra prometida, y hoy nos vamos a enfocar también como introducción en la persona de Josué previo a llegar hasta ahí, porque no aparece de repente Josué al principio del libro, sino que lo hemos conocido en diferentes pasajes, específicamente 6 historias o 6 escenas, ¿no?, en la vida de Josué, y vamos a aprender lo que él aprendió durante este tiempo como siervo de Moisés para llegar a ser un líder. Entonces Josué, el siervo que se volvió un líder, y antes de eso vamos a orar. La semana pasada comenzamos a orar por las diferentes iglesias de Semilla de Mostaza que han salido de aquí, y queremos orar el día de hoy por Toluca. La iglesia en Toluca, el pastor Sergio Rugerio, sí, siempre me equivoco y digo Rugerio, pero es Rugerio. Ese es Sergio Rugerio, el pastor Sergio, su esposa, exacto. Ay, se me fue el nombre. Ofelia, su esposa Ofelia, están pastoreando ahí en Toluca. Hace algunos meses atrás hicieron un evento evangelístico, pasaron a 2 reuniones, y él ya tiene la barba como por acá, ¿no? Entonces hay que orar para que se la corte o algo así. No es cierto. Pero la verdad es que son una gran bendición y queremos orar por ellos, y que tú recuerdes de orar por Semilla Toluca. Sin duda Dios ha preparado y ha llamado, ¿no?, a los pastores y al equipo ahí en Toluca, pero sin duda la obra es de Dios. Por lo tanto tenemos que orar que Dios siga haciendo su obra y que Dios use a Semilla Toluca para alcanzar esta comunidad y muchos puedan conocer a Cristo. Y el día de ayer tuvimos una conferencia de adoración. A nosotros nos sorprendió mucho que la primera parte de la conferencia, que invitamos a gente que viniera, que participara en grupos de alabanza, incluso en otras iglesias, pues nos sorprendió que la mayoría de las personas, yo creo que de Semilla éramos el 10%, quizás 15%, el resto venía de otras iglesias, vinieron desde Mérida, vinieron desde Puebla para estar con nosotros y participar de esta conferencia de adoración. Así es que la verdad es que siento que debemos de orar por los grupos de alabanza que vinieron y que fueron edificados, y que puedan seguir haciendo la obra que Dios les ha llamado en cada una de sus iglesias. ¿Por qué no oramos por estas 2 peticiones y por la conferencia del día de hoy? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu amor, y venimos a ti sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad tendremos lo que hayamos pedido, Señor. Y queremos pedirte, conforme a tu voluntad, que tú sigas fortaleciendo, guiando, Señor, dirigiendo la iglesia ahí en Semilla Toluca, Señor. Usa al pastor Sergio, a su esposa Ofelia, Señor, para que puedan ser esos brazos, esa boca tuya, Señor, para abrazar y para amar y para enseñar y edificar, Señor, en tu iglesia, Señor. Te pedimos por Toluca, por toda el área de Toluca, Señor, Metepec y todos los lugares que están alrededor. Te pedimos, Señor, que tú seas conocido, Señor, y si tú quieres usar a Semilla Toluca, úsalo, Señor. Usa, Señor, esta iglesia, Señor, y gracias por ser tan bueno y tan fiel con nosotros. Sabemos que tú has comprado con tu sangre la iglesia, que es tuya, Señor, y la ponemos en tus manos en esta mañana, Señor. Te pedimos por Semilla Toluca, Señor, y también gracias por el día de ayer y la conferencia de adoración que tuvimos. Y Señor, mucha gente vino de otras iglesias, y Señor, es nuestra oración que hayan sido bendecidos, y no solamente bendecidos, sino edificados en esta tarea que tú les has llamado a hacer. Te pedimos que tú levante, Señor, hombres y mujeres que te aman, que tienen un compromiso contigo, con tu palabra, que sean llenos de tu espíritu, para que puedan dirigir en cada una de sus iglesias a toda la iglesia, a toda la comunidad en adoración a ti, Señor. Señor, te pedimos que tú les fortalezcas, que tú les guíes, que el día de hoy sea un día también así glorioso y bello, Señor, adorándote
y trayéndote gloria a ti, Señor. Señor, también ponemos esta conferencia en tus manos, Señor. Te pedimos por la enseñanza del día de hoy. Señor, instrúyenos, así como Josué aprendió tantas cosas camino a llegar a ese momento crucial de su vida, de convertirse en un líder, Señor. Queremos aprender lo que él aprendió. Enséñanos, guíanos, Señor, en este estudio, y que seas tú glorificado, Señor, al transformar nuestras vidas, Señor, al aprender de ti, Señor, al conocerte más y al tomar decisiones día con día, así como Josué lo hizo, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 17. Ahí vamos a comenzar. Josué es muy interesante, pero Josué no se llama Josué. ¿Sabías eso? Josué no se llamaba Josué. Realmente el nombre de Josué es Oseas, ¿no? En Números capítulo 13, en el versículo 16, dice que Moisés fue el que le cambió de nombre y le puso Josué. Es Josué, hijo de Nun. Ahí en Números capítulo 13, versículo 16, es Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés le puso Josué. Y es interesante que Moisés haya tomado esa decisión de cambiarle el nombre, porque por lo que significan los dos nombres. Oseas significa salvación o salvador. Eso es lo que significa Oseas. Y Josué es unir una palabra más a ese nombre Oseas. Es Yeshua, de donde viene Jehová, una contracción de Jehová, y Shua, que significa salvación, Oseas. Entonces lo que significa Josué es Jehová es salvación. Y qué interesante. No nos dice la Biblia cómo fue que Moisés llegó a ser una persona tan cercana, Josué llegó a ser una persona tan cercana a Moisés, y cómo se convirtió en su siervo, ¿verdad? Pero al conocerlo Moisés dijo, ¿sabes? Tú no te llamas Oseas, tú te llamas Josué. Y era como decirle, ¿sabes? Tú no eres salvación, es Dios el que es la salvación, es de Él la salvación, Él es el que provee la salvación. Y como hemos dicho, Josué se convierte en un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Un tipo se refiere a que podemos identificar cosas en Josué que vemos en Jesús. Y sí, Josué es el que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que Dios prometió a Abraham, tierra que fluye leche y miel. Y metió a su pueblo, conquistó Canaán, se convirtió en eso, en el conquistador de Canaán, dirigiendo a todo el pueblo. Es de la tribu de Efraín, Josué. Pero es un tipo de Jesús, porque Jesús también vino a darnos vida y a meternos a una vida en abundancia. Por eso hemos llamado esta serie Hacia una vida plena y abundante. No te vayas a asustar que de repente empiece yo a enseñar 3 pasos para ser feliz, ¿no? Ya cantamos una parte de eso, ¿sabes? Soy feliz por el amor de Dios, ¿no? Porque Él ya me ama. Pero sin duda Jesús vino a darnos una vida, y una vida en abundancia, una vida plena, reposando en su obra. Y veremos ejemplos en Josué que encontramos en Jesús. Es Jesús el que nos lleva a esa vida plena, descansando en Él. Hoy veremos cómo aprendió acerca de liderazgo, y revisaremos los pasajes donde aparece Josué antes de la entrada a la tierra prometida. Y la primera aparición de Josué mencionado es en Éxodo, en el capítulo 17. ¿Ya estás ahí? Mira lo que dice en el versículo 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Esto es justo cuando salieron de Egipto, llegan al desierto, Dios les provee maná, luego se quejan y porque no tienen agua, y Dios les provee de agua, y en ese justo momento vino Amalec para pelear contra Israel en esta zona de Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La primera vez que aparece Josué, aparece como un comandante del ejército de Israel. Moisés lo llama y le dice: escoge hombres para que salgan a pelear. Y es Amalec, esta nación o este pueblo que viene a hacer guerra contra Israel. Pero si te das cuenta, en el último versículo no está haciendo guerra contra Israel, está haciendo guerra contra Dios. En el verso 16 dice: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Sabes? Amalec sabía a quién estaba enfrentando. Conscientemente estaba peleando contra el reinado del Dios de Israel, contra el trono, dice ahí, de Jehová. No era una guerra contra Moisés, no era una guerra contra Israel, ni siquiera contra Josué. Era una guerra contra Dios. Y Josué lo que hizo fue escoger a estos hombres y salir a pelear. Pero la primera lección que aprende Josué está ahí. Le dice Moisés: yo voy a subir al collado y voy a estar ahí con la vara de Dios. ¿Te recuerdas la vara de Dios? Era la vara de Moisés, pero se convirtió en la vara de Dios. Es la vara que utilizó Moisés para partir el mar en dos. Y ahora lo tiene en la mano y dice, y sube al collado y alza las manos, ¿no? Una posición de adoración a Dios, o de petición a Dios, o de depender de Dios. Y puede Josué darse cuenta que él está con las manos arriba, y mientras está con las manos arriba, Josué va prevaleciendo. Pero cuando sus manos empiezan a cansar y a bajar las manos, entonces Amalec prevalecía. Y ahí viste la historia de cómo dos hombres le ayudan a mantener las manos arriba, y entonces Josué triunfa. La primera lección que aprende Moisés es que la batalla es de Dios, el poder es de Dios. No es la fuerza de Josué, no es el ejército de Josué, ni siquiera es la estrategia de Josué. Porque mientras vamos a entrar al libro de Josué, encontraremos que Josué es un estratega militar muy bueno. De hecho, se dice que generales muchos siglos después utilizaron sus estrategias para vencer a otros en guerra. Pero no es la estrategia de Josué, es el poder de Dios. Y Josué lo aprende inmediatamente en esta primera batalla. Y sabes, tú y yo debemos de aprender eso. La batalla es del Señor. Tenemos una batalla todos los días. Batallamos contra nuestra carne, batallamos contra el mundo y contra nuestro enemigo, Satanás. Y dice la palabra que te pongas la armadura de Dios todos los días. Pero justo antes de decirnos ponte la armadura de Dios, me dice en Efesios 6:10: por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que debemos de aprender. Las batallas son de Dios, son de Él. Y Josué lo aprendió luego. Pero llega un momento en que Dios le dice a Moisés: ¿sabes? Escribe esto en una memoria, en un libro. ¿Y cuál es ese libro? Pues este que estamos leyendo aquí, el Pentateuco. Y el libro se va a convertir en algo muy importante, lo veremos la próxima semana. Pero le dice: escribe esto. Dice Dios, dile a Josué, esto se lo dice específicamente a Josué, dice: dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dices: eso suena muy agresivo, eso suena muy fuerte, ¿no? Pues sí, pero si te das cuenta, al principio dijimos que Amalec sabía a quién se estaba enfrentando. Estaba en contra de Dios, estaba en contra del trono de Jehová. Por lo tanto, aprendió Josué que Dios no tolera la rebeldía en contra de él. No la tolera. Dios no tolera la rebeldía contra él. ¿Sabes?
La palabra de Dios dice que Dios es juez, y es un Dios, es un juez justo y es un juez santo. Y es muy claro lo que dice. En la cruz del Calvario podemos ver dos cosas en un mismo lugar: la justicia y la misericordia en el mismo lugar. Porque es Jesús recibiendo el castigo justo por el pecado del mundo, pero es el lugar donde Jesús muestra misericordia también a todo el mundo. Dios no tolera la rebeldía contra Él. Veamos la segunda escena. En Éxodo también, en el versículo 24, es la segunda ocasión en que aparece Josué en el libro del Éxodo o en la Biblia. En Éxodo 24, versículo 9 al 11, esta escena sucede en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Dice así en el verso 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí está Josué. Entre estos 70 ancianos está Josué, hijo de Nun. Y veremos que Josué va un poco más allá. Pero lo primero es que junto con estos 70 ancianos, junto con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, vieron a Dios. Ahora entendemos una cosa: la Biblia no puede contradecirse, por lo tanto me dice que nadie ve a Dios y vive, ¿verdad? Y la manera en que puede Dios revelarse a las personas, y lo vemos a través de la Escritura, es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso podemos ver y veremos en el libro de Josué al ángel del Señor, y esto es una representación de Jesús, una cristofanía en el Antiguo Testamento. Así es que, pero lo vieron, ahí estuvieron. Y no solamente eso, sino en su presencia comieron y bebieron. Comer y beber en esta cultura significa tener comunión con. Así es que ahí están teniendo comunión con Dios. ¿No te encanta que la Biblia siempre habla de comer y beber? Lo más increíble es que todos los creyentes, los que han recibido vida eterna, un día estaremos en las bodas del Cordero y comeremos delante de Él, estaremos sentados a su mesa. Pero Josué lo aprendió muy temprano. La realidad de que hay comunión con Dios, de que puedes en la presencia de Dios disfrutar de su comunión. Pero no solamente eso, porque no solamente de esa manera se presentó a los ancianos y entre ellos a Josué. Mira lo que dice en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con, ¿quién dice? Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Sabes? Josué va más allá. Josué continúa el camino con Moisés, ¿no? Y en el versículo 15 me dice así: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este es el momento en que Moisés recibe la ley de Dios. ¿Y dónde está Josué? Más cerca que ningún otro. Moisés pudo ver de cerca la gloria de Dios. Pudo ver de cerca el fuego abrasador y la nube que cubría el monte. Estuvo muy cerca de esta realidad de la gloria de Dios. La realidad de la gloria de Dios. ¿Sabes? Dios está preparándole para algo. Ya le ha enseñado que el poder es de Dios, que Dios no tolera la rebelión contra Él. El hecho de que hay una realidad de que Dios es real, pero también que es real la gloria de Dios. Y lo podemos ver aquí, ¿sabes? Nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Dónde? En 2 de Corintios 4:6 dice que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice en la oración de Juan 17, yo les he dado tu gloria, le dice al Padre. ¿Sabes? Podemos experimentar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, conociendo a Jesucristo. Josué estuvo tan cerca de la realidad de Dios, de que Él es un fuego abrasador. Su presencia es como fuego abrasador. Y esto es muy, muy interesante. En la Biblia podemos encontrar esta realidad. Dios es fuego abrasador. Dios es fuego abrasador. Por lo tanto, cualquier cosa que sea impura delante de Él es consumida por su fuego, ¿no? De repente escuchamos canciones así: Señor, manda tu fuego, ¿no? Y límpiame y transfórmame, ¿no? Y así es. Josué tuvo una experiencia con esta realidad muy temprano. La tercera escena aparece en Éxodo capítulo 32. De Éxodo 25 al 32, Dios le está hablando a Moisés y le está dando instrucción tras instrucción acerca de la ley y acerca de el tabernáculo y de los sacerdotes que debían de servir ahí, los utensilios y todas estas cosas. En Éxodo 32 vienen ya bajando al pueblo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá? 40 días, 40 noches. En Éxodo 32, en el versículo 15, se lee de esta manera. Dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Aquí está Josué. Viene bajando con Moisés, y Moisés trae en sus manos las tablas del testimonio, la ley de Dios. Y dice que esta era escritura de Dios. Dios mismo escribió sobre estas tablas su ley. Y viene bajando, ¿no? Y Josué escucha gritos, ¿no? Y lo primero que dice es: están peleando, hay una guerra allá abajo. Eso es lo que está sucediendo. Moisés sabe que no es así. Josué no lo sabe aún. Pero Moisés, Dios le habló antes a Moisés. Mira ahí mismo en Éxodo 32, versículo 7 y 8. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Dios ya le había revelado a Moisés lo que estaba pasando. Josué no lo sabía. Josué solo escuchó gritos y dijo: esto es una pelea. Pero Moisés sabe que no es una pelea, sino es una fiesta. Eso es lo que está pasando. Estaban adorando un becerro de oro que le demandaron a Aarón que hiciera, en el cual lo presentó al pueblo diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahora es muy interesante. Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ¿no? Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿no? En unos momentos Dios va a decir: voy a acabar con ellos, y Moisés intercede por ellos. Y prácticamente lo que hace Moisés es decirle: bueno, no es mi pueblo, es tu pueblo, y tú lo sacaste de Egipto, ¿no? Y sé glorificado en ellos, ¿no? Al permitirles seguir adelante. Y es una paráfrasis de lo que sucede en ese momento. Pero Josué está ahí. Cuando Moisés toma esas tablas, y mira lo que hace en el versículo 18 al 20. Éxodo 32, 18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Porque Moisés ya le había dicho Dios esto. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Wow, qué escena, ¿no? La ira de Moisés apareció, ardió. Y Josué, es interesante, él no estuvo ahí cuando se corrompieron. Él estaba con Moisés arriba en el monte,
¿no? Pero bajó con Moisés y se dio cuenta, aprendió esto, lo terrible del pecado, lo terrible de tener otros dioses. Llevó al pueblo a adorar a otros dioses, a actuar como otras naciones, a pecar. Porque las danzas, se dice que no solamente era que estuvieran bailando, sino que estaban en prácticas sexuales, desnudos, orgías y demás. Y también lo terrible del pecado los hizo que Moisés rompiera las tablas que Dios mismo había escrito. Imagínate esto. Josué vio la reacción de Moisés y la ira de Moisés. Y sabes, en ningún momento en la Biblia Dios reprende a Moisés por haberse enojado de esa manera. Aquí Josué aprendió que hay una ira santa, que Dios no reprende en Moisés, pero que es esta ira que es llevada por la santidad de Dios frente a un pueblo que se ha corrompido. Lo que aprendió Josué en esta escena es lo terrible del pecado. Lo terrible del pecado. Vayamos a la siguiente escena. Ahí mismo en Éxodo 33, en el versículo 9 al 11, este momento sucede en el tabernáculo. Éxodo 33, verso 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el, ¿qué dice? Joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esta es la siguiente escena. Josué estuvo ahí en el tabernáculo. El tabernáculo era la habitación de Dios en medio del pueblo, una tienda, por así decirlo, de campaña, que diseñada por Dios, dada todo el diseño y todos los elementos con los que se iba a construir a Moisés, donde lo construyeron, y entonces Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí en el lugar santísimo. Y Moisés tenía una relación con Dios de tal manera que dice, Dios le hablaba así como cualquiera habla a su compañero. Y Josué está en ese lugar. Josué aprendió aquí que Dios habla y que Dios guía, que Dios le está dando instrucciones a Moisés en el día a día. Esto sucedía regularmente. Y sabes, yo necesito aprender esto. El Salmo 32, versículo 8, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como Dios nos dice a nosotros: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y sabes, yo debo de aprender que Dios habla y que Dios guía. ¿Y cómo habla? Bueno, a través de su escritura. Y es otro versículo que hemos conocido mucho aquí en Semilla, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios habla a través de su escritura y nos enseña, nos redarguye, nos muestra dónde estamos mal, nos corrige, nos regresa al camino, nos instruye, nos da instrucciones, nos guía. Josué lo aprendió desde ese momento y es algo que también nosotros debemos de aprender. Está ahí la nube y Dios en su presencia, pero en el monte fue la santidad, el fuego abrasador, su presencia, la realidad de que Dios es real y que Dios es santo y la gloria de Dios. Aquí también aparece la presencia de Dios, pero es el momento en que comienza a decir, Dios le hablaba a Moisés. Y sabes, también debo de experimentar esto en mi caminar con Cristo, darme cuenta de que Dios habla y Dios guía. Vayamos a la siguiente escena, en Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 24 al 29. Nos pasamos el libro de Levítico, y el libro de Levítico es de muchas instrucciones acerca de los sacrificios. Números continúa la historia del pueblo y entonces aparece de nuevo Josué.
Números 11, versículo 24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, ¿no? Entonces Dios ya le había hablado a Moisés y le pidió que seleccionara a 70 y que los trajeran al tabernáculo, y eso fue lo que hizo. Trajo a 70 hombres y los puso alrededor del tabernáculo. Verso 25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces se quedaron dormidos, ¿no? Se quedaron en el campamento, no fueron cuando Moisés los llamó, ¿verdad? Pero esos 2 también estaban entre esos que fueron convocados, y dentro del campamento comenzaron a profetizar, a hablar de parte de Dios. Verso 27: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento, ¿no? Y aquí está Josué. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Así es que esta es la escena. Estaban los 70 convocados para profetizar, y 2 de ellos se quedaron en el campamento y comenzaron a profetizar. Y cuando escucha a Moisés esto, Josué está a su lado, y Josué le dice algo, le dice: impídeselos, o sea, mándalos callar, que no profeticen. Y Moisés le responde algo interesante: ¿tienes tú celos por mí? O sea, lo que le está diciendo al decir esto es: yo soy el que debería estar celoso, ¿verdad? Pero tú estás celoso en lugar de yo estar celoso. En otra versión le dice: no seas celoso ni envidioso, ¿no? Así de claro. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que si Dios, o sea, lo interesante es que Josué le dice a Moisés: impídeselos. Es como diciendo: tú tienes autoridad sobre todo esto, así es que cállalos, ¿no? Pero Josué tiene que aprender que es Dios el que tiene la autoridad. Es Dios el que hace esta obra, no Moisés. Y es una lección que aprende también, y nosotros debemos de aprender que Dios es el importante, no nosotros. Si Dios nos usa, gloria a Dios, pero es Dios el que hace la obra, no nosotros. Pero no nada más eso, sino que Dios lo hizo. Dios derramó su espíritu, el espíritu que tenía Moisés, en todos ellos. Y Josué quiere impedírselo. Sabes, no hay reglas humanas que puedan detener lo que Dios quiere hacer. Y eso lo aprendió Josué. Aprendió que no hay reglas humanas que puedan confinar a Dios a hacer lo que el hombre quiere que Dios haga. No, impedírselo sería ir en contra de la misma voluntad de Dios. Dios es el que debe de ser glorificado, no el hombre. Y Josué lo aprendió en este momento. Es algo que debo de aprender yo también, ¿no? Cuando de repente vemos a alguien convertirse, ¿no? Y dices: ese es mi vecino, ¿no? Yo he sido cristiano desde la cuna, ¿no? Y mi vecino todo borrachote, y por años lleva así, y conoció a Cristo, y ahora Dios lo usa, ¿no? Y hubo una ocasión en que supieron que yo era pastor, y dijeron: pastor, por Dios, o sea. Y era una persona cristiana que había nacido en cuna cristiana, ¿no? Y dices: ¿sabes? No es así. Dios no puede acomodarse a tus estándares. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Y yo tengo que estar atento a eso y aprender eso. ¿Sabes? Si Dios llama a tu vecino y ahora le conoce y ahora le sirve, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Muy bien. Ahora veamos la siguiente escena. En Números capítulo 13, en el versículo 1 y 2, es la escena donde están espiando la tierra. En Números capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, ¿no? Entonces agarra 12 hombres y los manda a espiar la tierra. Es Moisés que está
justo en la entrada de la tierra prometida. Esto es quizás alrededor de 1 año y unos cuantos meses desde que salieron de Egipto. 1 año estuvieron recibiendo Moisés instrucciones de parte de Dios, construyeron el tabernáculo. Ahora anda Dios en medio de ellos, habitando entre ellos, y llegaron a la orilla de la tierra prometida. Y Dios le dice, ¿sabes? Manda 12 hombres a que espíen la tierra, a que vean la tierra. Entre ellos es convocado Josué. En el versículo 6, el versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. En el verso 16 dice que Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué, la misma persona de la que estamos hablando. Y ellos entraron junto con otros 10 hombres a espiar la tierra. Y cuando regresaron, traían frutos de la tierra impresionante, pero 10 de ellos comenzaron a decir, es una locura entrar, o sea, no podemos entrar. O sea, los hombres allá son como gigantes, nosotros somos unas langostas, o sea, unos grillos frente a esos gigantes. No podríamos conquistar esta tierra, es imposible. Y la gente escuchó este reporte y comenzaron a quejarse y a ponerse en contra de Moisés, al punto de decir, busquemos un líder que nos regrese a Egipto, ¿no? Pero 2 hombres, Josué y otro hombre llamado Caleb se levanta y dice, no, entremos. Esta es la promesa de Dios. Dios va con nosotros. Vamos a poder entrar y conquistar la tierra. Pero decidieron no creerle a los 2, sino creerle a la mayoría. En Números 14, en el versículo 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando supieron que el pueblo estaba buscando un líder que lo regresara a Egipto. Y dice en el verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿qué dice? Está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de, ¿qué dice? ¿Qué? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabes? Josué abrió la boca y les dijo la verdad. Si ustedes no entran, están en rebeldía contra Dios. ¿Sabes? Dios está con nosotros y debemos de entrar. Y esa era la verdad. ¿Y qué ganó con decir la verdad? Pues casi morir apedreado, ¿verdad? Casi morir apedreado. ¿Sabes? Esta es una lección también para Josué y para nosotros en este tiempo. Muchas veces la mayoría toma decisiones que no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba con estos 2 hombres, con Caleb y Josué. Los demás estaban en rebeldía contra Dios. Y sabes, Josué se levanta y les dice la verdad. Literalmente en su cara les dice, están siendo rebeldes en contra de Dios. Y por decir la verdad, casi se gana la muerte. Sabes, Josué aprendió desde este momento a levantarse frente a un pueblo que es rebelde para decir la verdad sin importar que la mayoría esté en contra. ¿Qué decide Dios? Dios decide que entonces este pueblo no va a entrar. Todos los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto iban a morir en el desierto y Dios iba a levantar una generación nueva. Y lo que iba a hacer es que Dios prometió que solamente 2 hombres de esa generación iban a entrar. Y adivina quiénes eran. Pues Josué y Caleb. En Números 14 verso 30 lo dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Y sabes, aprendió Josué durante 40 años, o a partir de este momento 38 años y más y meses, aprendió que la rebeldía contra Dios tiene sus consecuencias. Aprendió lo terrible de la incredulidad, de no creerle a Dios. Aprendió esto a primera mano. Y no solamente eso, imagínate Josué viendo toda su generación morir durante esos 40 años y ahora estar parado frente a la tierra prometida y saber que Josué está vivo y Caleb está vivo a un lado suyo y van a entrar a la tierra prometida.
¿Sabes? Aprendió que Dios cumple sus promesas. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán más, pero mis palabras no pasarán. Dios cumple sus promesas y Josué fue testigo de esta realidad, aprendió esta lección. Sabes, tú y yo debemos de aprender estas 3 lecciones en esta escena. Aprender que tengo que decir la verdad a pesar de que la mayoría esté en contra, ¿no? Y en esta ciudad cuesta trabajo, y en la sociedad en la que vivimos cuesta mucho trabajo. Pero sabes, necesitas decir la verdad aunque la mayoría esté en contra. Y aprender esto, lo terrible de la incredulidad que llevó a ese pueblo 40 años vagando en el desierto y que les costó la vida, murieron. Pero también aprender que Dios lo que promete, lo cumple. Dios lo cumple. Él no es hombre para que se arrepienta. Él dice y hará. Él habló y se cumplirá. Vayamos a la última escena. En Números capítulo 27 aparece esta última escena en la que está Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Números 27, verso 15. Checa lo que dice. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Qué está pidiéndole Moisés? Moisés le está pidiendo que haya una persona que los dirija, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés ya no? Porque en este capítulo Dios le muestra a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida, que él no va a meter al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Que él solamente iba a ver de lejos la tierra prometida e iba a morir. Y Dios lo está llamando prácticamente a ese punto, a morir. Y entonces Moisés le dice, y me encanta Moisés, porque aquí Moisés ha cambiado su corazón de una manera impresionante, ¿no? Porque este pueblo fue rebelde en contra de su liderazgo tantas veces, pero aún así ama a este pueblo y dice: Señor, pon a un varón que vaya delante de esta congregación. Y mira lo que dice el verso 17: que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a ¿quién? Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esta es la última escena que aparece Josué antes de aparecer en el libro de Josué ya. Y es el momento en el que Moisés está a punto de morir. Y Dios escoge a Josué para ser el sucesor de Moisés. El siervo ahora se convierte en el líder de este pueblo, ¿no? Y entonces Josué es llamado, ¿no? Y Moisés pone sus manos sobre él, ¿no? Porque Dios le pidió que lo hiciera. Y me imagino el momento, me imagino las preguntas, las dudas que había en Josué, pero darse cuenta Moisés que esto no era el plan de Josué, darse cuenta o aprender que este no era el plan de Moisés, era el plan de Dios. Y yo debo de aprender eso, que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios tiene un propósito para mi vida. No es el propósito de ningún hombre. Y en ese punto no es mi plan, no es el plan de otra persona, es el plan de Dios para mi vida. Mira el discurso que da Moisés justo antes de morir en Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 1 al 8 dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán, no entrarás a la tierra prometida. Jehová tu Dios le está diciendo al pueblo: Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho.
Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es lo que le está diciendo al pueblo entero. ¿Sabes? Es Dios el que va delante de ustedes, ¿no? Y Dios va a usar a Josué, y Josué ahora irá delante de ustedes, pero confíen y tengan ánimo y esfuércense, no tengan miedo, porque Dios va contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar. Pero me encanta como en el verso 7 y 8 entonces se dirige a Josué. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Sabes, en este último discurso de Moisés puede escuchar Josué el plan de Dios. Él va a ir delante de ti, y por eso no tienes que temer ni tienes que intimidarte. Él va delante de ti, Él hará la obra, no te va a dejar, no te va a desamparar. Mira el momento en que muere Moisés. En Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 7, lo narra así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. ¿Cuántos días lloraron por Moisés? 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más, escucha bien, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora sí, eso es presión sobre Josué, una gran presión. O sea, es: ponte los zapatos de Moisés. ¿Sabes? No me quedan. No me quedan de ninguna manera. O sea, es demasiado. La descripción al final de la persona de Moisés es muy grande. Fue un hombre tan grande, y no hay y no habrá, dice el texto, ningún profeta como Moisés. No habrá otra persona con la que hable cara a cara como habló con Moisés. Y nadie podría hacer las señales y prodigios que hizo Moisés al salir de Egipto. ¿Sabes? Eso es una gran presión. Gracias a Dios, Moisés volteó a ver a los ojos a Josué y le dijo: Dios es el que va delante de ti. Así es que no temas, no te intimides, porque Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Gracias a Dios que Moisés le dijo esas palabras a Josué. Y sí, esa era la realidad. Dios iba a ir delante de Josué, y Dios es el que iba a hacer la obra. Josué solamente es un instrumento en las manos de Dios para llevar a su pueblo a adentrarse en la tierra prometida. Pero sabes, este gran hombre Moisés ahora está muerto, y Josué está enfrente del pueblo. Y sabes, aquí hay una gran lección, una gran lección. Nadie es indispensable, ¿no? Y eso suena bien feo, ¿no? Suena bastante feo. Pero nadie es indispensable, aunque todos son únicos. Porque Dios usó a Moisés por como él era. Y ahora Dios va a usar a Josué, ¿no? Y Dios no pretende que se ponga los zapatos de Moisés, sino que Josué use sus propios zapatos, o más bien sus sandalias, ¿verdad? Y que él camine delante de Dios. Y que él camine y Dios delante de él, y que pueda dirigir a este pueblo hasta la tierra prometida. ¡Qué padre! Es todo esto que vemos como enseñanzas que Josué adquirió durante todo este tiempo. Y nos damos cuenta que la preparación para el liderazgo puede tomar muchos años, y que a través de esos años Dios está dando lecciones a tu vida.
Yo no sé cuántos años tengas en Cristo, que le hayas entregado tu vida a Cristo, que hayas salido de Egipto, que hayas salido de la esclavitud del pecado. Pero ¿podrías identificar a través de los años lo que Dios te ha enseñado? No. Porque aquí Josué podemos ver cómo él aprendió para llegar a ser la persona encargada de dirigir al pueblo. Y sabes, muchos de nosotros quizá no llegaremos a ser pastores dentro de una congregación o líderes en algún ministerio, no. Pero Dios nos ha llamado al liderazgo a cualquiera de nosotros, ya sea en tu hogar, ya sea frente a tus hijos, ya sea frente a un grupo de hombres en un discipulado o de diferentes maneras. Sabes, Dios te está preparando y más vale que aprendamos las lecciones que Él nos está enseñando, porque llegará el momento en que estemos solos en ese sentido. El liderazgo es un lugar bastante solitario, es muy solitario, ¿no? Pero tienes que entender que Dios va delante de ti, que es Dios el que hace la obra, que el poder es de Dios, no de tu estrategia, no de tu propio poder o de tu propia fuerza. Que Dios es real y que Él quiere mostrarte su gloria, y no solamente eso, sino que Dios quiere hablarte y guiarte en todo momento, porque Dios habla y Dios guía. Lo aprendió Josué, que tienes que mantenerte firme, y aun cuando la mayoría está en contra, tú puedas decir la verdad de Dios en el momento en que se tiene que decir, a pesar de lo que pueda provocar. Pero también aprende la realidad, lo terrible que es la rebeldía contra Dios, lo terrible que es el pecado, lo terrible que es la incredulidad y las consecuencias que esto pueden traer, y aprender que es el plan de Dios el que se lleva a cabo, no el de ningún hombre, ni siquiera tu plan. Es la voluntad de Dios que quiere realizarse en tu vida. Terminemos con esto. Josué capítulo 24. Con esto terminamos nuestro estudio de Josué. No es cierto. Vamos a ver todos los 24 capítulos. Pero hay unas palabras de Josué que dice, y que estoy casi seguro que muchas veces las has visto, quizás hasta ya sabes a qué versículo voy. Porque al final de sus días Josué dice esto, pero no creo que Josué haya tomado la decisión, esta decisión que vemos aquí en este versículo 15 de Josué 24, la haya tomado hasta el final de sus días, sino que estoy seguro que la tomó justo eso, en ese momento, cuando entraba a la tierra prometida con el pueblo. Dice en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? La decisión de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, es una decisión que debo de tomar todos los días y que debo de tomar hoy. Dios nos ha enseñado mucho. Dios quiere que aprendamos cada una de estas cosas, y después de aprenderlas tomemos una decisión. ¿Sabes, Señor? Yo te voy a servir, yo te voy a adorar con mi vida. Yo quiero que se realice el plan que tú tienes para mi vida en mí. No quiero ser rebelde, no quiero ser incrédulo, no quiero ir hacia el pecado. Quiero estar cerca de ti, en tu presencia, admirar tu gloria y escucharte, hablarme y guiarme. He decidido servir al Señor. ¿Lo has decidido tú?